A ver, esto está conectado. Hola, buenos días. El micro por aquí. Vamos a ver cómo se escucha hoy esto. A ver, buenos días. Bueno, si escucháis algún ruido extraño, me lo comentáis, porque a veces el micro no sé por qué, no he identificado el problema, pero a veces hace cosas raras. A ver, esto por allá, y esto aquí. Vale, Sonia, gracias. ¿Y qué más? ¿Qué más me falta? Vale, esto. Ah, sí, eso es lo que me falta. El micro este. Vale. Madre mía, pues no tengo aquí yo cosas. Por aquí. A ver. De verdad que yo creo que en las televisiones estatales tienen menos cables que yo. ¿Cómo es posible que tengan aquí tanto cable? Vale, ahora sí. Perfecto. Y esto lo vamos a poner por aquí. Esto por aquí, ¿vale? Perfecto, ahora sí. Buenos días, preciosa familia, David. He visto el vídeo de número 17 en Amazon. ¿Lo has visto, no? No he encontrado la versión digital de tu libro. Sí, está en Amazon. En... La versión en... Ahí no me sale ahora. Sí, en digital, vamos. En Amazon está. Por cierto, Loli, el número 17 ayer. Yo me he quedado flipado. ¿Os acordáis que ayer hablaba de las expectativas? De no tener demasiadas expectativas porque el éxito pues es complicado, etcétera. Bueno, pues está hoy en el puesto 7. 7 de la categoría de las ventas. De los más vendidos en el séptimo de su categoría de ciencia ficción. Pero es que resulta, yo eso lo vi ayer por la noche. Mientras estaba por ahí Lisette en el directo a las 2 de la mañana, yo estaba revisando ahí. Bueno, resulta que ha pasado del puesto, el puesto general del 80.000 al 16.000. Y en su categoría del 23 al número 7. Me he quedado alucinado. Es decir, se está vendiendo, está teniendo una acogida tremenda. Para ser el principio, si es que se publicó ayer. Me he quedado alucinado. Es decir, maravilloso, maravilloso. De verdad que no me esperaba tampoco eso. O sea, he puesto 17, es que me quedo flipado. Me quedo flipado. Voy a tener que hablar entonces, al final voy a tener que hablar de las expectativas, las otras expectativas. Cuando uno triunfa de verdad. Que esto no es un triunfo, es un inicio muy bueno. Gracias. Su. Aquí está, mira, está mi cuñado, se acaba de conectar mi cuñado. Alejandro, mi cuñesta. Hola, cuñado. Mi cuñado que es una bellísima persona, mi cuñado, madre mía. ¿Sabéis esos cuñados que se comentan a veces que son muy pesados? No es el caso de mi cuñado. Mi cuñado es de las mejores personas que conozco. Hola, buenos días, feliz Navidad, feliz Navidad. Ah, Luchan, ¿qué tal? Feliz Navidad. Hacía tiempo que no te veía por aquí. Hola, buenos días. Buenos días, Mary.
ver. Sí, tengo varios cuñados y todos son geniales. Eso es un dicho. Sí, es un dicho, claro. Hola Pedro, buenos días. Pues es un directo donde hablamos de psicología. Yo soy psicólogo y aquí nos conectamos todos los días a las 10 de la mañana para pues cualquier pregunta o duda que tengas al respecto. ¿Vale? Puedes preguntar lo que quieras de psicología. Y estoy en directo en YouTube, por aquí, y en directo en TikTok, por acá. A ver. No sé si se puede enviar por la tarde, noche o temprano en el mañana casa de su hija. Ostras, no entiendo esto. No he entendido este mensaje. Buenos días. Has estado con exámenes, Aruchan. Hola Alberto. Feliz Navidad. Felices fiestas. Bueno, ¿ya has aprobado los exámenes, Aruchan? Salud. Hola, tengo una pregunta. ¿Cómo sé qué es mi ego actuando y cuándo es mi verdadero yo? Claro, yo es que tengo una opinión sobre el ego bastante característica que no he visto tampoco en otros psicólogos aquí, así que te voy a hablar de mi postura respecto del ego. Como yo no soy psicoanalista, ni como tampoco soy filósofo, porque el ego en parte en filosofía se estudia, yo te voy a hablar como psicólogo, que soy psicólogo científico, es decir, lo que es un psicólogo en sí mismo, que es un científico de la conducta. Un científico de la conducta, un psicólogo, ¿vale? No puede hablar del ego, porque el ego no es un término ni científico, ni psicológico, ni absolutamente nada, ni medianamente relacionado a lo que llamamos la escuela cognitivo-conductual. El ego, por tanto, mientras no haya evidencia de ello, no existe. Si fuera filósofo, te diría, bueno, pues el ego es no sé qué y el ego es no sé cuántos, dado el contexto en el que nos encontraríamos desde la filosofía. Para la psicología no existe ese ego. Es un concepto que viene del psicoanálisis. El psicoanálisis no es psicología, ¿vale? Lo he dicho muchas veces. El psicoanálisis es otra rama completamente diferente, sin evidencia científica, con lo cual ni viene de la psicología, ni es científica, no es nada interesante, por tanto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que decir del ego? Pues absolutamente nada. Desde la psicología, lo que sí trabajamos son conceptos que podamos medir. La autoestima, el autoconcepto, la personalidad, la inteligencia, en fin, todo lo relacionado con la persona que podamos medir, podamos trabajar y que podamos realmente operativizar con vías a solucionar los problemas de la gente. El ego no dice nada de las personas. Solo es un término tan ambiguo que engloba tantas cosas que cada uno dice que es una cosa, otros dicen que es otra cosa. Entonces, ¿de qué nos sirve un término tan ambiguo? Casi como decir, eh, entonces mi problema es el alma. Bueno, pues lo mismo que el ego. ¿Qué es el alma? Pues lo que cada uno quiera que sea el alma. Pero si no lo podemos operativizar de forma objetiva, de alguna forma, no nos sirve como concepto para trabajar. Eso es lo que te puedo decir yo respecto del ego. Hola Maribel Ortiz. Muchas gracias. Y lo mismo te digo, que lo pases muy bien. Estaba viendo un podcast antes sobre la medicina integrativa. Cada vez más doctores la usan. La medicina integrativa parece muy interesante porque trabaja, por ejemplo, también a nivel de prevención, en la dieta, ¿no? Incluso la dieta, desde el punto de vista de la nutrición también. Algo que no parece que esté tan integrado en la medicina convencional. Y me parece muy interesante, una rama muy interesante. Yo no soy especialista ni mucho menos en eso, pero me parece bastante interesante.
A ver, Antonio Pozanco, ¿qué pasa con esto? ¿Eso es el primer mensaje que mandas? Hola, Rosé, ¿pero qué quieres decir con eso, Antonio Pozanco? Vale, sí, pero en 2026 tendré que estudiar más. Gracias, Ramirito. Gracias. Además, imagino también, Ramirito, que todo esto vendrá de haber visto vídeos cortos de gente hablando sobre esto. Y a mí me sorprende cómo se trabaja tanto este término, sobre todo por parte de coach y ramas pseudocientíficas. Incluso he escuchado hablar a psicólogos de este concepto. Y yo me pregunto siempre, y es mira que lo he estado revisando, me pregunto siempre, ¿y de dónde viene esto? ¿Y por qué este psicólogo habla de un término tan difuso que no ha salido de su materia y su carrera? Pues yo me lo pregunto. Por eso digo que es una lucha personal que llevo yo. No es que me haya puesto de acuerdo a hablar con otros psicólogos y preguntarnos por qué, sino es que yo no he encontrado este término en mi carrera. Paso mal por tragar todo. Y soy una persona que tengo miedo a dar pasos en mi vida. Tengo miedo a todo. Vale, estás hablando metafóricamente, ¿no? Rosé. Tragar todo metafóricamente, ¿no? No te refieres a miedo a tragar alimentos, a la fobia a comer. Te refieres a tragar situaciones metafóricamente, ¿no? Un trauma se puede operativizar y tratar desde la conducta. No, no es que se pueda, es que se debe. Si el trauma lo tratas desde una pseudociencia, pues te van a hablar de, vete a saber qué, problemas con tu madre, con tu padre, con una vida pasada. Claro que se tiene que operativizar y se tiene que tratar, porque sabemos que los traumas han sido evitados de forma sistemática por una mente que se disocia y que si lo operativizas y lo conviertes en un proceso de exposición sistemática, lo conviertes en nada, lo disuelves. Porque dado que has estado evitando toda la vida, si te expones a ello de forma sistemática y gradual, va desapareciendo. Es la aplicación de la ciencia a la conducta humana, a la psicología. ¿Vale? Perteneces a AEPSIS. ¿Qué es AEPSIS? Su te dice, todos tenemos miedo y nos paraliza. Afronta tus miedos. Ánimo, en realidad es una buena apreciación. Sé que es difícil, pero cuando uno tiene miedo, y más bien cuando uno tiene ansiedad, y esto le paraliza y no hace cosas, en realidad el objetivo siempre va a ser, y desde el punto de vista de la terapia acompaña este proceso, es al final acercarte a aquello que te da miedo para que te des cuenta de que no pasaba nada. Es hacer con miedo. Que me da miedo, no sé, ir a la autoescuela, como un caso cercano que me pasó hace poco. Me da miedo ir a la autoescuela por el hecho en sí de relacionarse con los demás. Bueno, pues acabas yendo a la autoescuela y se te va pasando el miedo. Pero tienes que ir primero, con miedo, y luego el miedo desaparecerá. Esto acompañado de procesos terapéuticos de tipo cognitivo, con tal de que no te genere tanta activación fisiológica, tanto malestar, pues suele ayudar, desde luego. Pero ese es el final. Tenía un trauma, ya no quiero mirar atrás más. Tenías, Antonio, y ya no lo tienes. Ya no tienes el trauma. Claro, pero es en sentido contrario, precisamente, Antonio. Si tenías un trauma, o ahora mismo lo tienes todavía ahí como guardadito en un rincón, y ya no quieres mirar atrás más, vas a tener el trauma toda la vida, si es un trauma. Porque lo que se hace en terapia es precisamente integrar, volver a recolocar ese trauma, volver a reprocesarlo de otra forma con una menor carga de intensidad.
Y es lo que se hace en los procesos de exposición en las terapias. Reprocesar ese trauma de nuevo, ese recuerdo a veces difuso, con tal de que, dado el contexto menos intenso, emocional, seguro, en la terapia, bueno, se va a guardar en la memoria con menos carga. Y luego se vuelve a recordar otra vez, en ese contexto seguro, terapéutico, con menos carga, y así, hasta que al final no sea capaz el recuerdo de producirte un malestar emocional muy intenso. ¿Entiendes? Eso es la exposición. El otro día vi un directo donde un coach habla del narcisismo y todos habían tenido parejas narcisistas, así es. Es de lo que hablo tantas veces, Loli. Probablemente ese coach no sabe lo que es un narcisista, probablemente, y es que lo veo, yo también lo veo. Y por eso yo en estos directos, desde el punto de vista de la psicología científica, tengo que desmitificar tantas cosas que más que aclararnos las ideas, pues nos complican muchísimo o nos hacen después tomar malas decisiones, empezando a señalar a la gente como narcisistas, como psicópatas, y eso es muy difícil en realidad que eso sea así. Es muy poco probable. Que la gente nos caiga mal, que la gente nos haga daño, claro, eso pasa todos los días. Vale, hasta ahí todos de acuerdo. Pero eso no convierte a la gente ni en psicópata ni en narcisista. Porque es un trastorno psicológico de la personalidad, más bien, muy grave. Muy grave. No es posible que todas las personas alrededor nuestra tengan ese trastorno tan grave y tú estés completamente ajeno a todo el mal de los demás. No, no es posible. Probablemente tú tienes parte de esa interpretación de que los demás te explotan, de que los demás te manipulan, de que los demás... Seguramente mucho de esa parte, algo que un psicólogo puede en realidad pues ver con mucha facilidad. Un coach no está preparado para saber ciertas cosas. Le falta mucha información. Me han pasado cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Qué hago? Bueno, tendrás que definir un poco más. Antonio, ¿qué es lo que te ha pasado? Porque aquí hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, tú afirmas que han pasado cosas que la ciencia no puede explicar. En realidad no es que la ciencia no lo pueda explicar. Sencillamente es que tú crees que la ciencia no lo puede explicar y eso no es lo mismo. En principio lo único que tenemos es esta afirmación. Pero la ciencia ha estudiado todas tus cosas, todos tus sucesos. Probablemente no, más bien son los que tú has asumido que no se puede explicar. Pero un experto o un grupo de expertos en una materia quizá podría lanzar una opinión respecto de algo que te haya pasado, pero no se ha reunido la ciencia en mayúscula a valorar tus sucesos. No es cómo ha pasado. Pero uno llega a desarrollar esas creencias. Y así las vive uno, con la propia narrativa coherente siempre con aquello que uno vive. Hay que tener cuidado con la narrativa de la gente, como bien dices. Así es. Hola, buenos días a mí. Hola, ¿se puede ser feliz sin colmar todas las expectativas que uno tiene en la vida? Sí, claro. Hola, mamen, buenos días. Claro, brupat. Aquí el problema es las expectativas rígidas. Si uno tiene la capacidad de ajustar sus expectativas, claro que puede ser feliz sin que todo se cumpla. Muchas veces he comentado esta frase de que uno siempre puede conseguir lo que quiere, siempre puede conseguir lo que quiere, porque solo tiene que luchar por aquello que quiere, por un lado, o si no lo puede conseguir porque es inviable, que ajuste sus expectativas. Es decir, que quizá aquello que quiere lo reconduzca de tal manera que en vez de querer eso imposible, que empiece a querer, que empiece a valorar otras cosas a las cuales empezar a prestar atención y por lo tanto pues querer esas cosas, ¿no? Es el ajuste de expectativas tan necesario y en este caso para la felicidad. Así es. El manejo de expectativas es clave para la psicología. Asociación Española de Psicología Sanitaria. No, no estoy asociado a esa asociación. Yo estoy colegiado en el Colegio de Psicólogos de mi comunidad autónoma, que es la Comunidad Valenciana. Pero no estoy unido a ninguna asociación.
Ni tampoco es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es estar colegiado en el colegio de psicólogos en el que estés, la comunidad que estés trabajando. Lo otro son más cuestiones de querer participar. A ver, Sergio, a ver qué me comentas por aquí. A ver, Sergio, veo que me has comentado algo por aquí, pero no veo la pregunta. Me dices cómo se supera, ¿no? Pero no sé a qué te refieres. Como estoy hablando de tantas cosas. A ver, buenos días. ¿Se puede curar el trastorno de exhibicionismo? Anda, eso sí que es una pregunta nueva. Eso no se había preguntado nunca. Pues mira, cuando hablamos de exhibicionismo, ¿qué es el exhibicionismo? Por definir bien exactamente de qué estamos hablando. En algún momento de la vida, alguien exhibicionista que tiene este trastorno eh, ha sentido placer al mostrarse desnudo, por ejemplo, y puede ser por pura casualidad que alguien te vea desnudo y sienta de una forma casi aleatoria cierto deseo sexual. Se va condicionando una cosa y otra, y luego tienes la necesidad, no por puro placer, porque esta es la gran diferencia, no es por placer, de exhibirte a los demás con tal de evitar, y este es el matiz importantísimo para que pueda ser diagnosticado este trastorno. No es por placer, es por evitar el malestar de no hacerlo. ¿Entendéis la diferencia? Pasa como con las drogas también. Cuando uno consume drogas, al principio las consume porque les produce euforia y placer, bienestar. Cuando uno ya está adicto, ya no le produce placer. Solo va intentando evitar el malestar que le produce el no consumir. Pasa lo mismo con este tipo de trastornos, ¿vale? Incluso, pues, por ejemplo, con este trastorno de adicción al sexo, antiguamente llamado, no sé, ninfomanía, cosas así, pasa exactamente lo mismo. La gente dice eso de, madre mía, es que es ninfómana. Bueno, no hablamos de una persona que le encanta el sexo tanto, que desea tanto el sexo, que es que no lo puede ni controlar. No, equivocados, muy equivocados. En realidad lo que hablamos es de una persona que si no lo hace, le da ansiedad y mucho malestar, no lo puede evitar. Con lo cual solo lo hace para evitar el malestar, como pasa con esas drogas. Así que si hablamos de que el exhibicionista tiene un trastorno que a costa de ir evitando el malestar se está exhibiendo a los demás, puede solucionarlo si soluciona el malestar que le produce esas situaciones. Es lo que le lleva conductualmente a exhibirse. Por lo tanto, sí que tiene cura. Hay que tratar la ansiedad generada por el no hacerlo. ¿Vale? Y como la ansiedad tiene cura, pues eso, lo mismo. ¿Entiendes? David, me gusta cómo lo explicas todo, gracias. El cuello lo tienes cogido, espero te mejores. Bueno, voy a ir tirando. ¿Me podría decir, a ver, Artemisa, qué significa rasgos disfuncionales de personalidad? Rasgos disfuncionales de personalidad. Bueno, rasgos, entiendo, asociados a determinados trastornos psicológicos que como no se cumple el diagnóstico, pues cumplirías con uno solo. Y te dice, bueno, tienes un rasgo disfuncional, pues por ejemplo de eh, creer que todo el mundo está en contra tuya, bueno, tipo un rasgo de la personalidad paranoide, la arrogancia o la explotación de los demás, típico de la personalidad narcisista. Bueno, si cumples con alguno de ellos, podría ser categorizada de un rasgo disfuncional de la personalidad, pero eso no te convierte de nuevo en, en esta categoría clínica, ¿no? De narcisista o de paranoide o de esquizoide. ¿Qué piensas de la telepatía?
Pues fíjate, Antonio, lo que yo piense de la telepatía, o lo que piense un médico, o lo que piense el Dalai Lama de la telepatía, importa muy poco. Lo único que importa realmente es aquello que podamos demostrar. La telepatía a día de hoy, en el 2025, vamos a pasar al 2026, a pesar de tantos años ya de ciencia y de capacidad y herramientas cada vez más certeras para medirlo todo, resulta que no tenemos ninguna evidencia de ello. No es real. Y no hace falta que sea real para que exista todo el bagaje que hay detrás de la telepatía. Solo con que haya gente que diga que tiene telepatía y asociado esto a un misticismo detrás, ya puede existir todo este mundo de la telepatía, ¿vale? Sin la evidencia. Sencillamente es gente hablando de cosas que no son reales. Y no serán reales hasta que se demuestre lo contrario. ¿Vale, Antonio? No, la telepatía no es ni una ciencia y por tanto hasta que se demuestre lo contrario, como digo, Steven, no es real. Solo es gente hablando de cosas, que dicen que hacen cosas, que hacen trucos de magia y nada más. Sí, el exhibicionismo es un trastorno. Está considerado dentro de los trastornos de trastornos sexuales o algo así. No recuerdo la categoría concreta. No recuerdo ahora la categoría concreta, pero sí algo así como trastornos sexuales o psicosexuales o algo así. ¿Qué opinión te merece la adicción a ser youtuber? La adicción a ser youtuber. Lo que pasa es que cuando hablamos de la adicción a algo, tenemos que hablar siempre, Chispa, de aquello que sepamos claramente y lo que no sepamos claramente solo es por analogía. Podemos decir adicción a ser youtuber porque hemos definido claramente qué es la adicción a las drogas, qué es la adicción al juego, qué es la adicción al sexo incluso. Pero todo lo que desde ahí lo lancemos hacia otro tipo de conducta, como es ser youtuber, como es la adicción a una pareja, como es... Todo eso lo podemos decir, pero siempre va a ser por analogía. No podemos coger un manual de psicología, de diagnóstico, como el DSM o el CIE-10, y desde ahí, digamos, diagnosticar a una persona de adicción a ser youtuber, porque eso no existe como categoría. Ahora bien, es cierto que probablemente la conducta de ser youtuber habrá gente, muy pocas personas, desde luego, no todos, que consideren su conducta como adictiva porque se parece mucho a eso otro, ¿no? Porque si no lo hacen le da muchísima ansiedad, es decir, le está generando abstinencia. Pero lo que no va a generar la adicción a ser youtuber va a ser cierto tipo de cosas como por ejemplo la tolerancia. La tolerancia es ese efecto que producen las drogas de que cada vez necesitas la misma activación de una sustancia o de una conducta para que te produzca, que cada vez necesitas más de lo mismo para que te produzca la misma activación. ¿Sabéis? Que cada vez necesitáis más alcohol, por ejemplo, para el mismo estado de ebriadez, iba a decir. No sé cómo se dice la palabra. Para estar igual de ebrios, ¿no? Eso es la tolerancia. La tolerancia no se va a producir siempre en un caso de conducta a ser youtuber, ¿vale? Es decir, para que haya adicción a algo tiene que haber dependencia, tiene que haber tolerancia y tiene que haber abstinencia. Tienen que ser las tres. No te puedes intoxicar, por ejemplo, por ser youtuber. Con todo esto, Chispa, te quiero decir que muchas veces de forma coloquial hablamos de es que es adicto a su pareja, es que es adicto al perro, es que es adicto a cosas, y en este caso a youtuber, pero no está claro que esto sea así. Quizá el problema aquí es utilizar esta palabra, adicción. Podemos decir que hay personas, youtubers, que les causa mucho malestar el no cumplir con sus propios protocolos y sus propias exigencias. Sí, entonces quizá deberíamos hablar de ansiedad, no tanto de adicción. Claro, yo no puedo hablar, Chispa, del modo coloquial que se habla en la calle, dado que yo soy psicólogo, y como digo, el psicólogo es el especialista
del científico de la conducta. No puedo continuar una nomenclatura coloquial, que es lo que vas a encontrar en la calle. Tengo que ser riguroso con la nomenclatura, ¿entiendes? Qué bien explicado, esto será de otra cosa, Rita. He leído un avance de tu libro y me encanta. Cuando cobre me lo compro. Muchas gracias, Rita. Me encantará que me hagas una pequeña reseña cuando te lo leas. Ayer leí un poquito aquí en un vídeo del la primera página, en la que más o menos estoy hablando o describiendo literariamente un reel, viendo un vídeo, el protagonista viendo un vídeo en su móvil, y es el principio, ¿no? Porque tiene tanto que ver con el libro, ¿no? Tiene mucho que ver con bueno, la vida cotidiana de las personas, ¿no? Estamos enganchados a los móviles al final, ¿no? En cierta medida, por la cantidad de horas que dedicamos, ¿no? Sería más bien el uso compulsivo de las redes sociales, en ese caso se puede ver como una expectativa propia y o catarsis. Por un lado, la tendencia a replicar modas sería más bien un sentido de pertenencia, sí. Y mientras esto no cause malestar ni ansiedad, etcétera, no tendría por qué ser un trastorno. Más bien a veces los trastornos se ven desde fuera. Si alguien está todo el día en YouTube haciendo vídeos y directos, etcétera, y pues, por ejemplo, sus padres se preocupan y dice tiene una adicción, está ya, pero es que la adicción se tiene que vivir siempre con malestar. Me agrada tu suéter estilo turtleneck. No sé cómo se llama en español. Yo tampoco. Pero gracias, Armando. ¿Dónde encuentro tu libro? Pues se llama A través de la pantalla, que lo tengo por aquí puesto, ¿no? A través de la pantalla, en Amazon o en la web de la editorial. Bueno, en realidad lo puedes encontrar en cualquier parte. Buscas en Google y están todas las librerías. Bueno, y aparte, sí, es que también soy escritor también. Mi página web también, que es que tengo dos páginas web, porque aquí está la de psicólogo, zorelpsicología.com para las consultas online, pero tengo otra web de hace mucho más tiempo, de hace años ya, que es la web de escritor donde tengo mis novelas, mis libros. Es davidzorel.com, más sencillo todavía. Ahí puedes encontrar todos los enlaces, por si quieres comprarlo. Yo encantado. Oye, que está en el puesto número 7 de su categoría en Amazon. Yo estoy flipando del agrado y la acogida que está teniendo, ¿no? Por esa parte. Y se publicó ayer mismo. Debió de venderse de forma considerable en Amazon si está en el puesto número 7. Imaginaos, y en el puesto 16.000 en la general de ventas. Bueno, ayer aluciné cuando vi este dato porque había bajado desde el 80.000 al 16.000 de la general y de la concreta de su categoría desde el puesto 23 al número 7. O sea, está en el top 10 de ventas de Amazon. Me quedé alucinado ayer. ¿Cuánto se debió vender para que eso pasara? Bueno, alucinante. Si se mantiene la tendencia, pues Amazon va a ir haciendo el mismo Amazon publicidad, porque es algo que está gustando y Amazon al final lo que quiere es vender, evidentemente, ¿no? ¿Te gusta la literatura o sos más académico? Me diste curiosidad, psicólogo y escritor. Sí, a ver, pero yo psicólogo y escritor lo diferencio muy bien porque yo no escribo de psicología, nada, no escribo nada de psicología, no me interesa, no me apasiona. Yo soy escritor desde mucho antes, evidentemente. Soy escritor desde que era muy pequeño, un niño, desde los 8 años. Soy lector apasionado de toda la vida y yo escribo literatura. Y hace poco, bueno, ayer mismo, publiqué mi cuarto libro, una novela, un thriller. Se llama A través de la pantalla, por si lo queréis buscar, y no sé si, bueno, sí, digo que no sé, pero en realidad sí, se puede hacer llegar a partir de ciertas plataformas a cualquier parte. Wow, tengo, como siempre, un montonazo de comentarios. Te lo mereces, gracias, gracias, gracias. Y Mari Carmen. Oye, pero yo no me esperaba tampoco tanta acogida, os lo digo en serio, y ayer hablaba de esto. Ayer publiqué un vídeo hablando de precisamente, porque es el cuarto libro que publico, yo sé lo difícil que es
El mercado literario, lo sé, lo tengo muy claro, lo tengo asumido. Después del cuarto libro, después de 3 libros antes, yo sabía que las expectativas tienen que estar muy ajustadas. Porque si no tenemos un problema. Si no ajustamos las expectativas, nos va a dar un golpe tan alto. Cuando un artista de cualquier ámbito del que venga. No, sí, está en Amazon. Pero tienes que poner el acento, ¿eh? En a través de la pantalla. Si no pones acento, no te aparece. De verdad que las expectativas te pueden destruir cuando, pues quizá no triunfa una pintura de un pintor o una sinfonía no sé, de un músico. De verdad que es muy complicado llegar a triunfar en el mercado del arte. Pero lo has puesto con el acento a través de la pantalla. Si lo pones sin acento, a mí no me sale tampoco. Y tienes que buscar la portada esta. La portada esta en la que sale. Bueno, lo tengo aquí, espérate. Esta. Esta es la portada. Que ya lo tengo aquí. Está en el 7 de venta. Es que qué maravilloso, de verdad. Yo es que estoy flipando aún, ¿eh? De verdad que estoy flipando. A ver, retomamos. Que se me va. ¿Qué opina de libros escritos por inteligencia artificial? No me agrada para nada a mí. Bueno, entiendo que no tienen ningún interés. Libros escritos, claro, ya se aleja mucho del arte eso. Escrito, entiendo que son muy, por un lado, técnicos y por otro lado, claro, no tienen la capacidad, desde luego, de producir aquello emocional como para, bueno, para una persona, para que una persona explore sus emociones. Pero, en fin, entiendo que se utiliza más bien como guía. ¿La literatura es arte? Claro, claro que es arte. ¿Qué es el arte para ti? El arte al final es la capacidad que tiene alguien a través de una obra, la que sea, de generar emociones en otra persona, de hacer sentir a otra persona, de hacer sentir alegría, tristeza, miedo, asco incluso. Asco incluso, cuidado con el asco. Y una... Y experiencias, eso es, Armando, porque te identificas con los personajes y llegas a vivir esas experiencias como si fueras tú. Esa es la capacidad empática del ser humano de meterse en la vida de esa otra persona, hasta el punto de que incluso aprendes con esa persona, con ese personaje, sin que tú realmente hayas salido de tu casa. Una persona que lee es una persona que se puede llegar a multiplicar, casi como si fuera ella misma y todas las personas que ha acompañado en ese proceso literario. Hay una novela que es la de Patrick Suskind, El perfume, que habréis visto la película seguro también, que da mucho asco todo el libro entero. Todos los personajes son todos asquerosos. Y eso también es arte, porque ha conseguido con una novela escrita, con texto, con palabras, que a ti te genere una emoción constante, una especie de atmósfera asquerosa, que en realidad no debería de surgir, porque son solo letras. Pero tú te lees el libro y ves los personajes tan poco agradables en general, y dices, ¿cómo es posible que genere esto en mí? Esta sensación. Bueno, y eso es el arte en sí mismo. Ha conseguido con palabras generar un estado de ánimo que da igual, no tiene que ser positivo. Tiene que generar eso. Nació entre pescado. Sí, así es. Hola César, te deseo unas felices fiestas y salud para todos, sobre todo mental. Muchas gracias César. Y lo mismo para ti. El arte es morirte de frío porque te pones a bailar para entrar en calor. Qué bonito. Eso hablaba con una amiga cercana, lo bizarro, cuando era niño y leí por primera vez sobre aquel gato de Poe. Me dio mucho asco y miedo. Bueno, pues eso es el arte.
Cuando dice novela se refiere a libros, correcto. En México novelas son cosas como María, la del barrio, no edificación para nada. Claro, porque es una acepción diferente. Las palabras tienen varias acepciones. Y en todo caso, novela, en ese sentido que tú estás proponiendo, Armando, es más bien la reducción de telenovela. Pero en realidad sería una telenovela lo que estás diciendo. Pero no deja de venir de lo mismo, de una novela escrita que se adaptó a la televisión. Por eso le llaman telenovela. Pero sí, novela es un libro literario. Por diferenciarlo del libro de texto en el que te enseñan alguna cosa, recetas de cocina o un libro de psicología en forma de manual que te enseña sobre el control de la ansiedad o lo que sea. Pero sí tiene varias acepciones. La ciencia es caca, dice por aquí Antonio. Claro, entiendo por qué decías antes de lo de la telepatía. ¿Sabes por qué dices eso, Antonio? Porque no sabes lo que es la ciencia. Porque en realidad toda tu vida, absolutamente toda tu vida está determinada por la ciencia. Lo que pasa es que tú no te das cuenta. He puesto muchas veces muchos ejemplos de la vida cotidiana. Pero yo entiendo, Antonio, que tú te lavas los dientes antes de acostarte, ¿verdad? Entiendo que vas en coche, que vuelas en avión, cuando te desplazas a otro país. Entiendo que tienes una casa hecha con hormigón, ¿verdad? Entiendo que, bueno, si tienes hijos, bueno, los educas en el colegio, que sigue un método, desde luego, científico. Todo aquello que está en tu vida está ahí porque tiene una evidencia científica. Lo que pasa es que no sabes lo que es la ciencia. Confundes la ciencia con una especie de altar o de montaña donde están casi como en el Olimpo unos señores sabios que intentan imponer y de manipular a la gente para aplicar un saber no es capaz de llegar a la gente. No es eso. La ciencia solo es un método para conocer la realidad, un método sistemático, nada más. La telepatía existe seguro, hay intereses que no quieren que se sepa. Claro, ese es un poco el argumento siempre de la pseudociencia. Es decir, no hay evidencia de algo porque en realidad hay intereses detrás, gente que lo oculta. Claro, eso es algo que daría igual porque si no hay evidencia, el por qué es lo que uno interpreta después. Bendiciones, me gusta mucho la psicología, a mí también. ¿Qué me sugiere para iniciar una carrera como psicóloga? Te sugiero coderas. Aquí y aquí para ponerte a estudiar. Porque prepárate. La hipnosis existe, la telepatía no creo. La hipnosis en el sentido de, por ejemplo, cómo parte de una terapia se utiliza, tiene cierta evidencia científica para mejorar ciertos tipos de terapia. Pero no es la hipnosis del espectáculo de los de cafetería que se ve, eso no es real. Eso es simplemente pues es lo que es un truco de magia, ¿vale? Y hay que matizar eso, ¿eh? No es lo mismo, ¿eh? Tengo yo por aquí. No encuentro un pañuelo por aquí. Gracias a la ciencia, te dice Lisette, muy coherentemente, estás viendo este live. Así es. Gracias a la ciencia tenemos móviles, por ejemplo. Gracias, Nati, por lo del libro. Número 7. Número 7 en el top de ventas de su categoría. Oye, ¿os imagináis que llega muy lejos el libro? ¿Os imagináis que se vuelve un bestseller? Y estamos aquí hablando en petit comité con un bestseller en el futuro. Es tan difícil eso. Pero claro, al ver esto, esta evolución, a ver que ha subido tanto en un día, al final uno llega a pensar, ¿y si al final lo logro? ¿Os imagináis? La nota de pago en psicología, en España para psicología, es alta. Sí, además me parece bien. Me parece muy bien. Porque para ser psicólogo, desde luego, hay que trabajarlo. Y aquí no se trata de otro tipo, como en otro tipo de trabajos. Me parece
que debe ser muy exigente y los exámenes deben ser muy difíciles porque para tratar a personas que a veces están al borde del abismo se necesita, desde luego, sabiduría, es decir, aprendizaje, mucho aprendizaje y mucho sentar los codos, de verdad. Hace falta que sea muy difícil. Me parece muy bien. Ah, ya has comprado el libro de Belín. Tienes que hacerme una pequeña valoración de si te ha gustado o quizá si no, también. Ay, ojalá. Es el sueño de todo artista. Que su obra pues llegue a más gente, ¿no? Que llegue a la cantidad de gente como para que, digamos, de algún modo, bueno, todo valga la pena de alguna manera. Siempre discutimos esto a nivel de si vale la pena o no el esfuerzo, porque imaginad lo que supone al final escribir un libro, son años y años, y sobre todo yo, al menos como lo vivo yo, para mí es una, una etapa de la vida, escribir un libro digo, una etapa, es casi como un paréntesis de la vida en el que la mente la tengo completamente centrada en eso. Yo me tiré los primeros 6 meses en los que abandoné las redes sociales por completo. Eso fue antes de hacer estos vídeos y ahora ya estoy puesto a tope. Y estuve 6 meses sin redes sociales. 6 meses completamente alejados de la tecnología. Lo publiqué en las redes sociales, de hecho, antes de hacerlo. Dije, voy a estar estos 6 meses y no voy a acercarme nada a la tecnología porque necesitaba un poquito desconectar y quería vivir la experiencia. El libro, en realidad, parte de esa idea, de la necesidad que tenemos de las pantallas, de la necesidad que tenemos de prácticamente para todo, hasta para ir a un sitio. De ahí surge un poco la idea. A mí me pareció súper interesante esto y cómo yo lo viví y cómo la protagonista también le pasa exactamente lo mismo, de cómo cuando va por la calle sin el teléfono es que va como diciendo, ¿qué pasa? Tiene como la sensación de que algo le está tocando, le está llamando una notificación. Es una sensación muy extraña. Yo la sentí, yo quería experimentarlo y de ahí surge. Fueron 6 meses de estar completamente concentrado en eso, de pensar en la trama, de cómo conectarlo todo sin que hayan vacíos. Y fue apasionante en ese sentido. Fue meterme de lleno en una vida que no existe, que es ficción y que está completamente construida desde la nada. Y eso te abre las posibilidades como artista a, al infinito. Puedes contar la historia como a ti te guste, ¿no? Siempre que tenga coherencia con la propia trama, ¿no? Me encantaría hacerlo de Madrid, ¿eh? Yo creo que no va a ser nada difícil. La editorial es de Madrid. La editorial Adarve, al ser de allí, vamos, a ellos no les va a costar nada facilitarme una presentación allí. No te olvides de tus fans cuando triunfe y sea súper exitoso. Jamás. Y diré, yo lo conozco. A ver, hago cosas por los demás y dejo siempre lo mío. Luego me siento mal, lo pago conmigo misma. Vale, haces cosas por los demás y dejas siempre lo tuyo, ¿ok? Bueno, ¿y has probado a no hacer cosas por los demás? ¿O es que es una necesidad imperiosa? Porque claro, aquí siempre... Hola, Lorena. Aquí siempre vamos a hablar de que todo es un problema en el caso solo de que te genere malestar. Dices que haces cosas por los demás. Me parece hasta ahí estupendo. Mucha gente es altruista y se da a los demás y hace cosas muy exigentes por los demás y no le genera ningún malestar. Pero a ti sí te está generando malestar. Seguramente porque a la hora de dar, uno siempre espera por un proceso psicológico básico de reciprocidad que alguien le retribuya tanto esfuerzo. Es posible que eso ocurra. Y luego quizás no esté pasando eso. Y a la vez, al darse a los demás, descuidas muchas partes del autocuidado, del tiempo para ti. Es decir, aquí hay cosas que tienes que cambiar. Tanto que lo plantees desde el punto de vista de dejar de darte a los demás, dado que no te funciona, dado que no te sienta bien, como empezar a verlo no tanto como algo negativo, sino como parte de tu vida y de tu forma de ser. Es decir, que deje de sentarte mal. Y eso siempre acompañado, como digo, del autocuidado que siempre es necesario. Cuides a los demás o no.
trastorno sexual puede alterar el deseo? Sí. Es difícil, pero no imposible. Fíjate qué bonito sería estar comentando con bestseller. Su libro lo voy a promocionar. Gracias, Noris. Y usted logrará su éxito. Lo va a lograr, créalo. No, voy a seguir con mi intento de controlar mis expectativas, tanto a la baja como a la alta. Vosotros sabéis, alguna vez lo he comentado por aquí, no mucho, pero sí lo he comentado, el problema del éxito también, como parte del malestar propio de alguien que, bueno, no sabe gestionar tampoco la alegría o la euforia. ¿Sabéis estas personas que tienen mucho éxito y en ese momento precisamente se hunden y tienen depresión? Yo he experimentado este proceso. En una de las ocasiones en las que me dieron un premio por un máster que hice y me llamaron para una conferencia a Madrid. Bueno, una cosa muy, muy, muy para mí, de muchísimo éxito y sin embargo fue de los peores momentos de mi vida. Con lo cual, lo digo, Noris, porque yo siempre como autor que publica una novela tengo que estar preparado para gestionar las expectativas a la baja. Es decir, que no se venda nada, que no funcione, que a nadie le guste. Tengo que estar preparado para eso. Y estoy preparado para eso. Pero a la vez también tengo que estar preparado para, en el caso de que sí vaya bien, sí guste mucho, evitar eso que llaman el síndrome del impostor. También súper negativo. En el sentido de que si empiezas a triunfar, la gente dice que bueno, la gente lo compra mucho y bueno, como que triunfa el libro en sí mismo a nivel nacional, etcétera. Y luego uno puede empezar a saltarle la idea, los pensamientos negativos de tipo, pero en realidad ha triunfado mm, porque lo he vendido más, porque he hecho más, porque lo he movido más por las redes sociales, en realidad es suerte, en realidad no te lo mereces, en realidad lo has hecho. Y todo eso de verdad te acaba hundiendo a pesar de estar en un momento de un pico de máximo éxito. Con lo cual tenemos siempre que ajustar las expectativas en los dos sentidos. Ajustar no es solo subir, es también bajarlo a veces y decir, cuidado porque que esto no te controle ni te domine. Que más bien hablar de sin expectativas, con tal de que todo lo que venga que sea un regalo y no sea una dependencia hacia la felicidad. Que el vender o no vender dependa, o de ello dependa mi felicidad. Por suerte yo tengo una profesión que me encanta, me gusta muchísimo, que no voy a dejar. Así que estoy protegido de cualquier fracaso o de éxito extremo, en ese sentido. No, ahora ya no me voy a alejar de las redes sociales, Evelyn. Ahora estoy muy integrado. Y creo que la función que tengo aquí es interesante para la ciencia, en el sentido de la divulgación científica, que para eso estoy aquí. Y como veo también que aparte de esto, pues a mucha gente le viene bien los directos, que ayudo, porque nunca es la intención, ¿no? Nunca es la intención, voy a los directos para ayudar a la gente casi como si fuera un mesías. No, evidentemente no es eso, porque, bueno, habrá gente que le puede ayudar más, gente que le puede ayudar menos, que sobre todo desmitifiquemos ciertas cosas que no son reales. Sin la intención de eso, mucha gente pues me dice que gracias a esto diario pues va entendiendo cosas que no entendía bien. Bueno, en ese sentido es maravilloso y eso no voy a dejar de hacerlo, en absoluto. ¿Verdad? Estamos en un mundo que no podemos vivir sin móvil, así es. Cuidado con lo que deseas, se puede hacer realidad. Es una adicción ya demostrada. El tema de los móviles, ¿no? Madre mía, tengo un montón de comentarios. Doc, ¿usted tiene consultas? Sí. Tengo aquí abajo la página web, zorelpsicología.com o en mi teléfono 627 99. Uy, o sea, ha faltado un número aquí. Ostras, he conseguido poner el número y lo tengo mal. Falta un 7 aquí. Es decir, es 627 99 27.
No lo he visto hasta ahora, ¿eh? Pero bueno, también en la página web, zorelpsicología.com, puedes solicitar consulta, ¿vale? Depresión por el éxito, no me cabe esa posibilidad. Sí, sí, sí. Además, mira, Opoeterna. A mí no me gusta el fútbol, ¿eh? Pero yo recuerdo el caso de, por ejemplo, Iniesta, cuando marcó el gol que hizo ganar a la selección en el Mundial o algo así, no sé, yo no entiendo de fútbol, ¿eh? Pero fue el Mundial de fútbol, ¿no? O algo así. Y marcó el gol, fue el que hizo ganar al equipo, y él contó que después de eso tuvo una depresión. No se puede entender. Y después otros muchos artistas, Alejandro Sanz, bueno, muchos han manifestado que a pesar de un éxito objetivo desde fuera, y me refiero con esto a riqueza, a, no sé, estatus, a muchos amigos alrededor, una pareja que te quiere, hijos incluso, eso no te protege de la depresión. Y uno debe estar preparado para saber ver venir ese tipo de factores, como los pensamientos negativos de que en realidad esto que estás pasando no te lo mereces, que ha sido por suerte. Y eso te va a saltar cuando vienen los grandes éxitos. Y hay que estar preparado para eso también. Al igual que hay que estar preparado para el fracaso, para cuando no llega. Siempre la homeostasis, esa palabra psicológica que supone el equilibrio, siempre es el medio. No es ni un extremo ni el otro. No es huye de las expectativas altas, ponte en el rango más bajo, no tengas jamás expectativas, sino más bien de ajustar. Es ajustar las expectativas. O al menos convertirlas en algo siempre flexible, no rígido. Eres muy humilde, tú vales mucho, gracias Maribel. Yo considero la humildad un valor esencial. Eso le pasó a la cantante Aitana, el que lo de la depresión, o lo del éxito. Ole, así se habla, así se habla, hijo. Ya no sé de qué estaba hablando cuando me has dicho esto, Rita, pero bueno, gracias de todas maneras. Súper, entonces prepárense para escribir el siguiente libro. Lo más importante es amar lo que hacemos, efectivamente, Noris. Lo más importante es que hagas lo que te guste hacer, si es pintar, pintar, si es hacer música, y si es escribir, escribir. Y haciendo lo que te gusta hacer, bueno, pues quizá llegue el éxito, quizá no. Pero como estás haciendo lo que te gusta, ¿qué más da? Claro, eso es lo maravilloso del proceso. Y es lo que hablaba de las expectativas. Bueno, chicos y chicas, voy a despedirme. Ahora voy a tener el directo para superfans de todos los miércoles a las 11. ¿Vale? Ahí está el teléfono correcto, no el que he puesto yo, que está incorrecto. Creo que a todos nos llega ese momento de depresión. Sí, un día con más tiempo, Noris, contaré mi experiencia, que yo aquí la he contado ya alguna vez, de lo que me pasó a mí cuando hice ese máster y me llamaron para ir a una charla a Madrid. Voy a contar la experiencia porque es que yo sentí todo el inicio cognitivo, la rumia de la depresión, que me hubiera llevado a una depresión si no hubiera puesto medida, que la puse, desde luego. Pero yo pasé 3 días en un infierno absoluto psicológico, mental. Lo que pasa es que eso no se tradujo luego en conducta, que es lo que verdaderamente hace que lo mental se convierta en un problema. La conducta de evitación, la conducta de dejar de hacer cosas, de creerte aquello que te están diciendo tus pensamientos, que no son verdad. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por estar por aquí. Si queréis, mañana no hago directo, pero el jueves, no, mañana es jueves, el viernes sí hago directo, ¿vale? Me preguntas esto si quieres, Esmeralda Castillo, el viernes a las 10 de la mañana, hora española, ¿eh? Ok. Bueno, voy a bajar un momentito a hacer un café y subo. No hacerlo, sino a preparármelo y subo para el directo para suscriptores. ¿Vale? Muchas gracias. Y felices fiestas a todos, feliz Navidad. Y el viernes seguimos porque estaremos en fiestas aún. Es hora española, aquí son las 10 de la mañana, siempre.
Gracias, Rosé. ¿Es Rosé o Rosé? Como la cantante. ¿Eres nueva, Mali? Malili. Pues bienvenida. Aquí nos conectamos todos los días a las 10. ¿Vale? Pues si quieres hablar de psicología y preguntar cualquier cosa. Feliz Navidad a todos. Bueno. Adiós, adiós. Me despido por aquí. Adiós. Muchas gracias a todos. Bueno, los superfans nos conectamos ahora, en 5 minutos, ¿eh?